La filosofía estoica, con sus raíces en la antigua Grecia, ofrece una visión del propósito humano que trasciende las limitaciones del mundo físico y las preocupaciones mundanas, buscando un camino hacia una vida virtuosa, plena y en paz. A lo largo de los siglos, los grandes filósofos estoicos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio han enseñado que el verdadero propósito de la vida no se encuentra en la búsqueda de placer, riqueza o poder, sino en vivir de acuerdo con la naturaleza, la razón y la virtud. Para los estoicos, el propósito no es algo abstracto o difuso, sino una guía clara que debe gobernar nuestras acciones, pensamientos y decisiones diarias. Este propósito se deriva del entendimiento de que hay dos realidades en nuestras vidas, una que está fuera de nuestro control y otra que sí podemos controlar: nuestra propia mente y nuestras propias reacciones ante los eventos de la vida. El propósito estoico, entonces, no está centrado en las circunstancias externas, sino en cómo respondemos a ellas, en cómo nos relacionamos con los demás y en cómo cultivamos las virtudes que nos conducen a la excelencia moral y a la serenidad interior. El concepto de propósito en el estoicismo se basa principalmente en la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza. Para los estoicos, la naturaleza no se refiere solo al mundo físico, sino también a la naturaleza humana, es decir, a nuestra capacidad racional de pensar, reflexionar y actuar de manera ética. Los estoicos creen que todos los seres humanos tienen una chispa divina en su interior, la razón, que les permite vivir de acuerdo con principios universales de justicia, sabiduría, valentía y templanza. Estas virtudes se consideran el propósito más elevado de la vida humana, y al vivir en armonía con ellas, alcanzamos nuestra verdadera naturaleza y, por ende, nuestro propósito en la vida. Es importante destacar que para los estoicos, este propósito no es algo que se pueda alcanzar de manera aislada o instantánea, sino que es un proceso continuo de desarrollo, autocrecimiento y superación personal. Una de las principales enseñanzas del estoicismo es que debemos enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control y aceptar con serenidad lo que está fuera de él. De acuerdo con esta perspectiva, el sufrimiento humano surge cuando intentamos controlar lo incontrolable, como las acciones de otras personas, los eventos que ocurren en el mundo o incluso las circunstancias que nos afectan. Las emociones negativas como la ira, la frustración y la tristeza suelen surgir cuando nos vemos atrapados en estas luchas inútiles por lo que no podemos cambiar. Por lo tanto, el propósito estoico comienza con el reconocimiento de que nuestra paz interior depende de nuestra capacidad para aceptar el mundo tal como es y enfocar nuestros esfuerzos únicamente en aquello que realmente podemos controlar: nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. Este enfoque lleva al concepto de ataraxia, o serenidad, que es el estado mental de calma y ecuanimidad que se logra cuando una persona ha comprendido que la vida está llena de incertidumbres y que la verdadera paz viene de no depender de factores externos para la felicidad. El propósito de la vida estoica no es buscar la eliminación de las dificultades, sino aprender a enfrentar las adversidades con un corazón tranquilo y una mente serena. De hecho, los estoicos creen que las dificultades y los desafíos no son obstáculos en el camino, sino oportunidades para ejercitar nuestras virtudes. La vida no siempre será fácil, y el sufrimiento es inevitable. Sin embargo, en lugar de lamentarnos por los obstáculos, los estoicos nos invitan a verlos como ocasiones para cultivar la fortaleza, la paciencia, la valentía y la sabiduría. En su obra Meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre la importancia de las dificultades y los problemas, y cómo estos son una parte integral de nuestra formación moral. Para los estoicos, los problemas y las adversidades son los maestros más sabios, ya que nos desafían a superar nuestras debilidades y a fortalecer nuestra voluntad. Por lo tanto, el propósito estoico no es evitar el sufrimiento, sino abrazarlo con la disposición de aprender de él y convertirlo en una fuente de crecimiento personal. Un aspecto fundamental del propósito estoico es la búsqueda de la virtud, que es vista como el bien supremo y la verdadera medida de una vida bien vivida.
Para los estoicos, la virtud es lo único que está verdaderamente bajo nuestro control, y vivir una vida virtuosa es el único camino hacia la verdadera felicidad. Las virtudes estoicas se resumen en 4 principios fundamentales: sabiduría, valentía, justicia y templanza. La sabiduría es la capacidad de discernir lo que es correcto y justo en cada situación, y de tomar decisiones basadas en la razón en lugar de dejarse llevar por las emociones o los impulsos. La valentía es la disposición para enfrentar las adversidades de la vida con determinación y sin miedo, actuando siempre con integridad. La justicia, en la filosofía estoica, implica tratar a los demás con equidad, honradez y respeto, reconociendo que todos los seres humanos son igualmente dignos de respeto y dignidad. Por último, la templanza es la virtud que nos enseña a moderar nuestros deseos y placeres, evitando la indulgencia excesiva en cosas que pueden alejarnos de la vida virtuosa. Vivir de acuerdo con la naturaleza implica también la aceptación de la impermanencia de todas las cosas. Los estoicos enseñan que todo en el mundo está en constante cambio y que la muerte es una parte natural del ciclo de la vida. En lugar de temer la muerte o aferrarnos al miedo de lo desconocido, los estoicos nos invitan a ver la muerte como un evento inevitable y natural. La reflexión sobre la muerte es un ejercicio estoico clave, ya que nos ayuda a poner nuestras vidas en perspectiva y a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. En la práctica, los estoicos utilizan la memento mori, una reflexión constante sobre la fugacidad de la vida, para recordarse a sí mismos de que el tiempo es limitado y que debemos vivir con propósito y en conformidad con la virtud. Al recordar que la muerte es inevitable, el estoico se ve impulsado a actuar con rectitud, a no procrastinar y a no perder el tiempo en preocupaciones vanas. Este enfoque en la aceptación de la muerte y la impermanencia también nos lleva al concepto de amor fati, o amor al destino. Los estoicos enseñan que debemos amar todo lo que nos ocurre en la vida, ya sea bueno o malo, porque todo lo que sucede forma parte de un orden cósmico y natural. Al aceptar todo lo que nos ocurre como una manifestación de la naturaleza, podemos encontrar paz en cualquier circunstancia, incluso en las más difíciles. Esta aceptación radical del destino no significa resignación o pasividad, sino una profunda comprensión de que todo tiene un propósito en el gran esquema de las cosas, incluso cuando no podemos ver ese propósito de manera inmediata. El propósito estoico no está centrado únicamente en el individuo, sino que también tiene un fuerte componente social. Los estoicos creen que los seres humanos son seres sociales por naturaleza, y que nuestra existencia no tiene sentido si no estamos en relación con los demás. El propósito de la vida no se limita a la mejora personal, sino que también implica contribuir al bien común y actuar con justicia hacia los demás. La virtud, en su forma más pura, se expresa a través de nuestras relaciones con los demás, y el estoico es alguien que se esfuerza por vivir de manera que beneficie a la comunidad, sea en su familia, en su trabajo o en la sociedad en general. La justicia es una de las virtudes centrales del estoicismo, y vivir de acuerdo con esta virtud implica tratar a los demás con equidad, respeto y dignidad, reconociendo que todos compartimos la misma naturaleza humana. El propósito estoico, por lo tanto, es también el propósito de servir a los demás y contribuir al bienestar colectivo. Además de la reflexión sobre la muerte y la aceptación del destino, los estoicos promueven una vida de acción. El propósito estoico no es un ejercicio meramente teórico o intelectual, sino una práctica diaria de vivir de acuerdo con los principios de la virtud. La acción consciente y deliberada es una parte esencial del propósito estoico, ya que el estoico debe poner en práctica sus valores no solo en la teoría, sino en su vida diaria. Cada acto, por pequeño que sea, debe estar impregnado de un propósito consciente y dirigido hacia la virtud. Esto implica un examen constante de las motivaciones internas, un esfuerzo por evitar el egoísmo y el deseo personal, y un compromiso con la mejora continua. La vida estoica, por lo tanto, es una vida de acción reflexiva, en la que cada momento es una oportunidad para practicar la virtud y avanzar en el camino hacia la paz interior.
El propósito estoico también requiere un enfoque en el autocuidado, no en el sentido superficial o hedonista, sino en el sentido profundo de cuidar nuestra mente, nuestra salud emocional y nuestra capacidad para razonar con claridad. Esto incluye prácticas como la meditación, la reflexión diaria, el ejercicio físico y el cuidado de nuestras relaciones. Los estoicos creen que para vivir una vida virtuosa y ser capaces de cumplir con nuestro propósito, debemos asegurarnos de que nuestras mentes y cuerpos estén en un estado óptimo de funcionamiento. Solo cuando estamos en equilibrio con nosotros mismos podemos actuar con sabiduría, valentía, justicia y templanza en el mundo exterior. En resumen, el propósito en la filosofía estoica es una invitación a vivir de acuerdo con los principios de la razón, la virtud y el autocontrol, reconociendo que lo único que realmente está bajo nuestro control son nuestras propias acciones y reacciones.